Buenas tardes a todos. No tengo ningún conflicto de interés para declarar y voy a empezar un poco definiendo lo que son los fallos medulares constitucionales, que son desórdenes multisistémicos que afectan la producción hematopoyética y dando origen a citopenias de uni o multilinaje. Habitualmente son de origen genético, causados por mutaciones heredadas o de novo, y presentan un riesgo aumentado de desarrollar patología maligna, mayor toxicidad relacionada a diferentes agentes quimioterápicos y la expectativa de vida de estos pacientes en general está acortada. En esta imagen que muestra el diagrama de Venn se observa una superposición en las características clínicas de algunos fallos medulares con respecto a los fallos medulares adquiridos. Un punto importante antes de tomar una determinación terapéutica es poder hacer el diagnóstico diferencial entre un fallo medular constitucional del adquirido. Los fallos constitucionales en general tienen mala respuesta a la terapia inmunosupresora, ya que tienen mecanismos fisiopatogénicos diferentes. Si bien sabemos que el trasplante de médula ósea es la terapia de elección para la mayoría de los fallos medulares constitucionales, tiene ciertas limitantes. Por un lado, la ausencia de donante compatible, la presencia de comorbilidades en el paciente que a veces lo contraindican, a veces la oposición de la familia. Y aparte hay que destacar que el trasplante solo modifica el fallo hematopoyético. Estos trastornos o desórdenes constitucionales en general van acompañados de fallos extrahematopoyéticos que no modifica el trasplante. Yo voy a hablar hoy un poco de algunas alternativas terapéuticas que pueden mejorar la citopenia de los pacientes con fallo medular. Voy a hablar de los andrógenos, de los corticoides, del uso de factores estimulantes de colonias granulocíticas y otras drogas o otros medicamentos que están en evaluación o desarrollo. Con respecto a la terapia androgénica, se utiliza en fallo medular tanto constitucional como adquirido de los fines de los años 50, principios de los 60. En la pantalla se muestran dos publicaciones realizado por un grupo de Boston, donde mostraban las primeras evidencias que la administración de andrógenos mejoraban fundamentalmente la eritropoyesis y finalmente también la mielopoyesis. Se han utilizado durante muchos años sin saber exactamente su mecanismo de acción. Se sabe en general que tiene un efecto principalmente en la eritropoyesis y en los últimos años se ha puesto en evidencia su acción en la biología telomérica. Bajo un punto de vista de su efecto sobre la eritropoyesis no está muy claro su mecanismo de acción, pero en general se postula que podría tener un efecto directo sobre la progenie eritroide en la médula ósea, un efecto que podría ser indirecto mediante la supresión de epsidina hepática y estimulación de la eritropoyesis hierro dependiente. Y por el otro lado, con respecto a su acción sobre la eritropoyetina, las evidencias o las opiniones son variadas. De hecho, el tratamiento con andrógenos de adultos mayores sanos ha demostrado un aumento de la hemoglobina, pero no se ha podido correlacionar con un aumento significativo de la eritropoyetina. Algunos trabajos experimentales demuestran que probablemente los andrógenos afectan o produzcan una modificación biológica en las características biológicas de la eritropoyetina, con un aumento de expresión de los receptores de eritropoyetinas en la CFU, en la unidad de colonias formadoras eritroides de la médula ósea. Por otro lado, como dije, tiene efecto sobre la biología y sobre la longitud telomérica. Los defectos del telómero son clásicos o definen un poco las características de las diskeratosis congénitas, que es uno de los fallos medulares característicamente presentan un acortamiento telomérico. Como sabemos, los telómeros, y como lo define un poco la palabra, es la parte distal de los cromosomas. Están formados por una secuencia repetida de ADN y un complejo telomerasa que protegen al cromosoma lineal de las células eucariotes en cada división celular y evita su desgaste y acortamiento.
Un poco, yo creo que la estructura o el telómero es el cromosoma como la cobertura plástica de los cordones de los zapatos, ¿no? Cuando se rompe ese plástico que los protege, se deshilacha, se rompe hasta romperse y no servir. Cuando el telómero llega a una longitud crítica, deja de proteger esta parte distal del cromosoma y se desencadenan una serie de mecanismos de apoptosis y muerte celular. Esto desde ya tiene una relevancia muy importante en los tejidos de alto recambio, como es la médula ósea. Como es lógico de pensar, tiene que ver con los procesos de envejecimiento y la longitud de los telómeros, como muestra la imagen, van disminuyendo de tamaño a lo largo de la vida. Mucho tiempo, como dije, desde que se empezaron a utilizar los andrógenos, no sabíamos mucho su efecto, pero creo que el descubrimiento o la descripción del telómero, que le valió un poco el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a sus 3 biólogos descubridores, permitieron interpretar algunos de sus efectos. Estos fueron unos trabajos del 2009 de Rodrigo Calado del NIH, que en estudios experimentales demostró el efecto modulador positivo sobre el complejo telomerasa. En esta imagen podemos ver cómo el cultivo en linfocitos de sangre periférica con dosis crecientes y de diferentes andrógenos aumentan el porcentaje de actividad de telomerasa. Además, el mismo efecto se puede ver con la administración a los cultivos de estrógenos. No así, como muestra la columna de al lado, no ocurre con los corticoides, donde el cultivo, digamos, en linfocitos de sangre periférica con corticoides no se correlaciona con un aumento de la actividad telomerasa. Por el otro lado, un bloqueo enzimático con el agregado de tamoxifeno, como muestra la segunda figura, se bloquea el efecto de los andrógenos impidiendo el aumento de la actividad de telomerasa. Entonces, en estos cultivos de linfocitos periféricos, la administración de tamoxifeno produce un bloqueo del receptor estrogénico que lleva a inhibición de los efectos sobre la acción telomerasa y, por el otro lado, el agregado de una aromatasa, como es el letrozole, impide la aromatización de los andrógenos y estrógenos. Esto ha llevado un poco a la conclusión que el efecto de los andrógenos sobre la mielopoiesis está mediado por receptores estrogénicos y por los metabolitos aromatizados de los andrógenos. También en la misma evaluación se cultivó, digamos, los andrógenos en células de médula ósea, observándose también un aumento de la actividad telomerasa. Y por otra parte, el cultivo de linfocitos de sangre periférica de pacientes con mutación TERT heterocigota también observó un aumento de la actividad telomerasa. Esto desde ya tiene una implicancia clínica muy importante si pensamos que no solamente lo hacen células normales, sino en pacientes con haploinsuficiencia para la producción de telomerasa. Años después, en el 2015, en modelos de ratones con aplasia medular severa, en cultivos tanto en médula ósea como en fibroblastos de embrionarios con andrógenos y estradiol, se vio que había un efecto regulador positivo en cuanto a la expresión de telomerasa. Y un dato interesante, que además el cultivo, el agregado de andrógenos a ratones que eran heterocigotas para la mutación TERT, es decir, con una deficiencia, una haploinsuficiencia del complejo telomerasa, aumentaba la expresión, mientras que en los ratones con ausencia de telomerasa, es decir, homocigotas para TERT, no se observaba ninguna respuesta. De esto un poco se deduce que el efecto mediado en la hematopoiesis de los andrógenos está mediado por el complejo telomerasa. Si un poco abandonamos el laboratorio y vemos los datos clínicos,
Las publicaciones en realidad son escasas si consideramos que estas patologías son poco prevalentes y muchas de ellas se trasplantan. Pero bueno, acá tenemos 4 publicaciones. La mayoría utilizan diferentes tipos de andrógenos y en general la respuesta oscila entre el 87 al 70%. En la mayoría de los casos, como efectos adversos, se ha observado virilización de distinta intensidad y alteración hepática, no solamente como hepatitis, sino como se sabe que hay receptores androgénicos en el hígado. Esto puede estimular la producción de formaciones malignas nodulares, por eso son pacientes que a largo plazo tienen que ser controlados ecográficamente. Con respecto al uso de los andrógenos en relación a la diskeratosis, que es en realidad la patología con desorden claro del telómero, tenemos 2 publicaciones que son análisis retrospectivos y esta que después vamos a hablar con un poco más de extensión, que es un análisis o un estudio hecho prospectivo y como vemos tiene una respuesta que oscila entre el 85% al 55%. El último estudio, que es el registro canadiense, probablemente la respuesta sea inferior, que es del 55%, porque en su evaluación incluyó también no solamente pacientes con anemia de Fanconi, sino pacientes con algunos desórdenes no clasificados. Creo que vale la pena destacar este trabajo de Daniel Townsley del NIH, que es un estudio prospectivo, fase 1-2, donde se trataron pacientes con telomeropatías con danazol y fueron evaluados a los 2 años. El objetivo del estudio es tratar de disminuir la tasa de desgaste o de acortamiento telomérico por lo menos del 20% a los 24 meses. En realidad el resultado fue tan contundente en la primera evaluación que el estudio se finalizó precozmente, ya que un 92% de los pacientes no solo lograron reducir la tasa de velocidad de reducción de longitud telomérica, sino aumentaron la longitud telomérica. La conclusión del trabajo fue que el danazol aumenta la longitud telomérica en los pacientes con telomeropatías. Si ahora vamos entonces a los corticoides, la indicación de los corticoides está exclusivamente limitada al síndrome de Black-Van-Diamond o eritroblastopenia congénita, que es un fallo medular hereditario de origen genético, que digamos, son anemias secundarias a una hipoplasia o aplasia eritroide de la médula ósea. En general, estos cuadros se acompañan de anomalías congénitas en casi la mitad de los pacientes y también tienen predisposición al cáncer. Como dije que era de origen genético, hay mutaciones en los genes ribonosomales, forma parte del grupo de las ribosomopatías con compromiso de la médula ósea. Esto produce una haploinsuficiencia de la producción proteica de estos ribosomas, que se traduce en una disminución de la síntesis de globina con un desbalance entre la globina y el heme, y el exceso del heme es lo que produce toxicidad a la serie eritroide y la aplasia. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el target de esto? Es estabilizar el nivel de hemoglobina. En el caso de los niños, el nivel de hemoglobina mínima que permita un crecimiento normal. Y en el caso de los adultos, que le permitan una actividad física sin sintomatología de anemia. La respuesta, digamos, tiene excelente respuesta en la mayoría de los pacientes. Un 80% de estos pacientes responden a los corticoides, pero algunos pueden perder la respuesta a lo largo de la evolución. Como dije recién, un 80% de los pacientes responden. Entonces, en realidad, la pregunta que nos hacemos habitualmente, ¿tendrá un efecto inmunosupresor en un paciente con un fenómeno autoinmune? Que como yo expliqué, el mecanismo de producción no es autoinmune. Pero la respuesta no es muy clara, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de los corticoides en esta patología. Algunos hablan de un efecto antiapoptótico de los precursores eritroides, otros establecen o demuestran que tienen como una mejoría en la diferenciación intercelular y quizás la hipótesis más aceptada
es que existiría un enlentecimiento en el ingreso de la fase S del ciclo celular, dando de esta manera al eritroblasto más tiempo para la síntesis proteica, que, por lo que yo expliqué anteriormente, es haploinsuficiente. Se recomienda en general iniciar con terapia corticoide después de los 12 meses de edad, con una dosis inicial de 2 miligramos kilo día por 4 semanas, y se evalúa la respuesta. En aquellos que son respondedores, es decir, aquellos que logran un nivel de hemoglobina superior a 9 gramos e independencia transfusional, se sugiere hacer un descenso más que lento, muy lento, hasta buscar la dosis mínima efectiva, que no debe superar los 0,3 a 0,5 miligramos por kilo día. Y en aquellos que no responden, uno puede tomar un impasse de 12, 18 meses y volver a intentar un segundo ciclo. En realidad se dice que son resistentes a los corticoides aquellos que no han respondido a 2 ciclos, y uno debería plantear otra terapéutica. Con respecto al factor estimulante de colonias granulocíticas, es utilizado en las neutropenias crónicas congénitas. En ellos mejoran el recuento de neutrófilos en la mayoría de los pacientes. Más del 70% tienen buena respuesta, y eso se traduce en una disminución muy importante de las complicaciones infecciosas. La respuesta, la dosis es variable. La mayoría lo hacen entre una dosis entre 3 a 20 microgramos por kilo por día, ¿no? Y la minoría requiere dosis superiores a 20 microgramos. Un 30% de los pacientes tratados a largo plazo con esta terapia estimulante pueden desarrollar mutaciones en el receptor CSF3, que es el receptor del factor estimulante de colonias granulocíticas. Los factores estimulantes de colonias granulocíticas se utilizan desde fines de los 80, principios de los 90, y como un dato anecdótico, yo, terminando mi residencia de hematología, presenté al primer paciente tratado en la Argentina con factor estimulante de colonias granulocíticas, y ahora volví al mismo artículo alemán, que ellos comprobaron que este grupo de pacientes tenían muy buena respuesta al G, pero no al GM, que creo que ya no está más en el mercado en la actualidad. Recién, hace unos pocos años, se trató de ver por qué no tenían respuesta al factor estimulante de colonias GM, y lo que se pudo detectar es que existen defectos específicos en la señalización del receptor GM de estos pacientes con respecto a la población normal. Por otro lado, el tratamiento prolongado con factor estimulante de colonias granulocíticas se reporta, digamos, una incidencia acumulada de desarrollo de patología hematológica maligna que oscila entre el 11 y un 20% a los 15 años. El registro internacional de neutropenia crónica ha reportado, digamos, que los pacientes que requieren dosis superiores a 8 microgramos por kilo día, y con esta dosis no superan los 2.200 neutrófilos, son un grupo que tienen una incidencia mayor a los 15 años y superior al 35%. Por otro lado, en los pacientes con neutropenias crónicas con mutación en el gen ELANE, se han descrito mutaciones adquiridas en el gen del receptor del factor estimulante de colonias granulocíticas que pueden aparecer y desaparecer en el curso de la evolución. En aquellos en que persisten, pueden tomar autonomía, y es el grupo que puede desarrollar potencialmente una leucemia mieloblástica. Con respecto a otras drogas, todos conocemos un poco ya los miméticos de la trombopoyetina. En el caso del trombopac se le adjudican diferentes efectos directos sobre las células hematopoyéticas, las células troncales hematopoyéticas, efectos inmunomodulador, digamos, y se habla siempre de un efecto como probablemente quelante en relación a la movilización o redistribución del hierro intracelular.
Estos son trabajos también conocidos de la acción, de la combinación entre el Trombopac y la terapia inmunosupresora en los pacientes con aplasia medular adquirida. Entonces, en realidad, uno podría pensar, si tienen efecto en el fallo adquirido, ¿por qué no tendrían alguna indicación en los fallos medulares constitucionales? En realidad, el único registro que hay de la acción del Trombopac en pacientes con fallo medular es en la anemia de Black-Van Diamond o la eritroblastopenia congénita. Digamos, hay un reporte de un caso de una mujer joven resistente a los corticoides que tuvo una recuperación de la eritropoyesis con la administración del Trombopac. Y por el otro lado, digamos, hay estudios in vitro relativamente recientes, pues son de este año, en modelos de células pluripotentes inducidas para Black-Van Diamond, donde se vio que el Trombopac mejoraba la eritropoyesis mediante esa capacidad que tiene de redistribución del hierro del PUR lábil. Con respecto a la L-leucina, digamos un aminoácido esencial, que tendría alguna efectividad en las ribosomopatías, ¿no?, que afectan la médula ósea, y se ha visto modelos experimentales que tendrían un aumento de la hemoglobina en los pacientes con anemia de Black-Van Diamond. Aumentaría la síntesis proteica, compensando un poco esa haploinsuficiencia ribosomal mediante la activación de la vía mTOR. En la actualidad está en curso un ensayo fase 1-2 que evalúa el efecto de la L-leucina en pacientes con eritroblastopenia congénita dependiente de transfusiones. Y con respecto a la anemia de Fanconi, en realidad son todos ensayos, el uso del quercetin con propiedades antioxidantes, pero no hay todavía ningún resultado, y el uso de terapia génica. Finalmente, un poco para concluir, los fallos medulares constitucionales son un grupo muy heterogéneo de síndromes en donde el denominador común es el fallo hematopoyético de linaje único múltiple. El trasplante es la única terapia curativa que revierte el fallo medular, pero se disponen de otras terapéuticas que puedan mejorar las citopenias en pacientes que no puedan hacerse trasplante. Los andrógenos constituyen la principal terapia para la hipoplasia o aplasia medular en pacientes principalmente con anemia de Fanconi y disqueratosis congénita. Si bien el danazol y la oximetolona son las drogas que se usan con más frecuencia, en la actualidad no hay evidencia que determine cuál es el andrógeno de elección para estos desórdenes. Los corticoides están indicados en la anemia de Black-Van Diamond con una alta tasa de respuesta, si bien algunos pacientes pueden tornarse refractarios a esta terapia o la toxicidad también puede limitar su uso. El factor estimulante de colonias granulocíticas es efectivo en el tratamiento de la neutropenia crónica congénita. Si bien su uso ha mejorado la expectativa de vida de estos pacientes, la administración por tiempo prolongado se asocia con riesgo aumentado de desarrollar síndrome mielodisplásico o leucemia mieloblástica aguda. Y por último, quiero destacar que la indicación de miméticos de la TPO en pacientes con fallo medular constitucional por el momento se limitan al contexto de trabajos de investigación. Bueno, y muchas gracias por su atención.